estudiantes, ¿cómo han estado? Pues por mi parte, allí hemos estado trabajando siempre para crear materiales para su educación. En esta ocasión pues vengo a hablarles un poco del cuidado que debe de tener sobre los árboles frutales. Primero, la fertilización. Ese pues es de los más importantes y se hace pues en 3 momentos. Antes de la plantación se debe fertilizar la tierra en la cual usted va a plantar su arbolito, durante la plantación y después, ¿sí? Son 3 momentos. Ocasionalmente pues en las tiendas agrícolas venden fertilizantes de muy buena calidad, pero si usted puede conseguir tierra del campo, o inclusive venden otros tipos de tierra, pues esa le asentaría mejor. Segundo, la poda. Es necesario que los arbolitos pues eventualmente se les esté podando para que sus raíces puedan ir teniendo más espacio y que la fruta pues obtener un fruto 100% ideal. Esto pues de la poda pues en algún punto asegura que los rayos del sol peguen a su arbolito frutal y pues que el producto de esos arbolitos sea 100% delicioso. Reproducción. Bueno, en cuanto a la reproducción podemos decir de que es importante que cuando hemos visto de que un árbol da una fruta de muy buena calidad, practicar las técnicas que ayuden a reproducir el mismo. Puede ser injertos, ¿sí? Pueden ser injertos u otras técnicas que los de biología conocerán. Y la protección, pues en cuanto a la protección, tiene que ver en cuanto a las posibles plagas o enfermedades que le puedan llegar a los arbolitos. Entre ellas puede ser algún germen, ¿sí? O algún otro ente pues que pueda ocasionar eso. En los servicios agrícolas tengo entendido que venden sprays que ayudan a proteger a los arbolitos de esas enfermedades, más cuando son frutales. Bueno chicos, esto ha sido lo de este día. Nos vemos en la clase. Tengan muy buenos días, jovencitos. Vamos a comenzar la parte del contenido. Pues en nuestra agenda tenemos que desarrollar 3 puntos básicamente. Número 1, vamos a comprender el teorema de los ángulos internos de un triángulo. Vamos a tener una simulación con GeoGebra y pues después procederemos a hacer una demostración un poco más formal, un tanto gráfica sobre este teorema. Lo vamos a justificar porque no se vale pues que solo digamos que en un triángulo la suma de los ángulos internos es 180 si no hay algo que lo sustente. Entonces vamos a trabajar en esa vía, es decir, a probar ese teorema. Después vamos a ver otro teorema igual de importante, que es el teorema del ángulo externo de un triángulo, que está muy relacionado con el de los ángulos internos. Y pues por último nos guiaremos hacia la solución de problemas, ¿sí? Esos van a ser los 3 puntos sobre los cuales vamos a girar esta clase. Pues no me voy a detener a definir qué es un triángulo, pues porque espero de que ya por lo menos visualmente nosotros sepamos identificar cuando hay un triángulo, ¿no? Y pues con eso bastará y sobrará. Y pues vamos de lleno, fíjese bien. Por aquí yo le he puesto teorema 1, ¿sí? El teorema 1 pues será lo que yo voy a entender en referencia a los triángulos. Fíjese bien, vamos a ver qué me dice el teorema. Bueno, antes de definirles, un teorema es una verdad matemática que está sujeta a una demostración. Todos los teoremas es posible demostrarlos. Bueno, hay algunas propiedades que no es posible demostrarlas. Más adelante en algún video de curiosidades matemáticas les voy a comentar cómo es eso. Pero por lo menos en geometría, todo lo que se dice, a no ser que sean axiomas, pues todo está fundamentado, ¿sí? Y como en toda la matemática, los axiomas los vamos a aceptar. Y a partir de los axiomas vamos a desarrollar teoremas. Entonces en geometría nosotros tenemos este teorema y es en relación a los ángulos en un triángulo. Dice así: en todo triángulo, ojo ahí, en todo, no importa por muy grande o por muy pequeño, la suma de los ángulos internos equivale a un ángulo llano. Un ángulo llano es aquel cuya medida es 180 grados. Entonces, esta es una de las tantas formas de expresar que en todo triángulo la suma de los ángulos internos vale 180.
Lo único que aquí lo estamos haciendo con un lenguaje un poco más orientado a la geometría. Entonces nosotros decimos, en todo triángulo, la suma de los ángulos internos equivale a un ángulo llano. ¿Cómo fue que surgió esto? ¿Cómo es que surge esto de que vale 180 grados? Bueno, lo vamos a ver más adelantito. Solo vamos a pasar a hacer una simulación con GeoGebra. Cuando yo les decía en todo triángulo, por muy grande o por muy pequeño, me estaba refiriendo a esto concretamente. Observe bien, aquí me va a ayudar este manipulable. Pues en la dirección web que les voy a dejar justamente aquí, ¿sí? Justamente esta dirección, usted la va a digitar ahí en su navegador, pues lo va a redireccionar a esta otra pantalla en la cual nosotros veremos a qué se refiere. Bueno, este manipulable me permite ir estableciendo, fíjese bien, los cambios que van sufriendo los ángulos. Observe bien, yo puedo variar la forma del triángulo. Lo puedo hacer acá, lo puedo hacer acá, lo puedo hacer acá, lo puedo hacer acá. Y observe bien, aunque la forma del triángulo va cambiando, ¿qué sucede con sus ángulos? Sus ángulos siempre suman 180 grados. Fíjese bien, lo puedo ir haciendo acá, lo puedo ir haciendo acá. Puedo hacer que se parezca lo más posible a una línea recta, que en función de eso es lo que va a nuestro teorema, pero sus ángulos internos siempre suman 180 grados. Es decir, la medida de sus ángulos internos siempre sumará 180 grados. Entonces observe bien, por muy grande o por muy pequeño que el triángulo sea, el teorema nos asegura de que esos ángulos siempre van a sumar 180 grados. Puedo inclusive extender más este triángulo y eso pues no va a cambiar, ¿sí? No va a cambiar para nada. Ok, pues una vez vista esta simulación, vamos a pasar de nuevo a nuestra presentación y continuaremos nuestra clase. Ahora vamos a ver, dice, se procederá a la demostración formal de este teorema. Para demostrar un teorema yo necesito darme una figura. Como en este caso me están hablando de un triángulo, yo necesito dibujar un triángulo cualquiera, ¿sí? Sin ninguna particularidad. Puedo poner 3 puntos al azar de tal forma que los 3 no estén alineados y ya con esos 3 puntitos pues ya me bastará y me sobrará para tener un triángulo. Entonces, fíjese bien, yo aquí voy a darme un triángulo. Voy a ubicar 3 puntos en el espacio, cualesquiera, y voy a formar este triángulo, ¿sí? El triángulo ABC. Por eso digo yo, sea ABC un triángulo cualquiera, ¿sí? No importa, muy grande o muy pequeño, no me importa. La demostración es igual de válida a como que si usted lo hiciera con cualquier otro triángulo, ¿sí? Bueno, ahora bien, sus ángulos internos yo los voy a denotar como alfa, teta y beta, ¿sí? Ahora bien, en este triángulo yo lo que pretendo demostrar es que la suma de estos 3 ángulos da 180 grados. Alguien pudiera venir y decir, bueno, profe, ¿y por qué no agarra un transportador y comienza a medir los ángulos? Sí, eso sería válido, eso yo lo podríamos hacer con niños más pequeños y sería una estrategia muy buena para comprobar, ¿sí? Pero en este caso nosotros necesitamos demostrar. Ahora bien, fíjese bien qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que yo conozco de geometría hasta este momento? Lo que hasta este momento conocemos es la teoría de las líneas paralelas cortadas por una secante. Si se conoció primero esa teoría, es porque de algo nos tiene que servir en esto. Entonces, fíjese bien. Voy a aplicar la siguiente estrategia. Voy a trazar una línea paralela al lado BC, ¿sí? Porque observe, si nosotros prolongamos BC hacia sus extremos, entonces yo voy a obtener una línea. Entonces, fíjense bien, yo voy a trazar una línea que es paralela a BC, pero que pase por el punto A. En pocas palabras, yo lo que le estoy diciendo es que voy a trazar una paralela que vaya por este punto, ¿sí? Vaya por este punto de acá y este punto de acá.
¿sí? Entonces eso es lo que yo voy a hacer. ¿Con qué objetivo? Ya lo veremos a continuación. Bueno, todo tiene un objetivo o tiene alguna estrategia. Entonces fíjese bien lo que vamos a hacer a continuación. Me paso a la siguiente lámina. Ojo, ojo, ojo con lo que estoy aquí. Voy a trazar una paralela al segmento o al lado BC, pero que pase por el punto A. Entonces me voy acá. Aquí ya la tengo, ¿sí? Tengo el mismo triángulo ABC y aquí tengo la línea paralela ABC, pero que pasa por A, ¿sí? ¿Qué es lo que yo he ganado con esto? Bueno, vamos a ver a continuación qué hemos logrado con esto. Lo que hemos logrado es traernos la teoría de las líneas paralelas a esta nueva entidad que estamos estudiando, que son los triángulos. Entonces, fíjese bien. Con esto lo que hemos logrado es lo siguiente. ¿Cómo es este ángulo? Fíjese bien, este ángulo que estoy señalando, el alfa, con respecto a este ángulo de acá. ¿Sí? Observe bien, ¿qué relación guarda? Aquí hay una Z, se dibuja una Z. Entonces, yo puedo decir que este ángulo, que aunque no le he puesto nombre, con este otro ángulo, que no sé su medida, sé que son alternos internos entre paralelas. ¿Por qué? Bueno, porque yo aquí he construido una paralela. Sí, eso fue algo que ya lo hice ya un poco a propósito para poder mover este ángulo hacia esta parte de acá. Entonces yo sé que los ángulos alternos internos entre paralelas son congruentes. Por ende, este angulito que está pintado de rojo con este ángulo que es alfa tienen la misma medida. Entonces, este también mide alfa. Luego, apliquemos el mismo análisis con respecto al ángulo beta. ¿Cómo es este ángulo beta con respecto a este otro ángulo de acá? Guardan la misma relación, son alternos internos entre paralelas. Por ende, la medida de este ángulo beta, cualquiera que sea, va a ser la medida de este mismo ángulo que está acá. Entonces, fíjese bien, aquí va con la siguiente pregunta. ¿Qué concluimos? En geometría se tiene un sistema axiomático, en el cual, un sistema axiomático y deductivo, con el cual pues nosotros tenemos que ir pensando qué es lo que estamos diciendo o con base a qué está sustentado. Entonces, cuando nosotros escuchamos la propiedad de que en un triángulo la suma de las medidas de sus ángulos internos equivale a un ángulo llano, se refiere nada más y nada menos a que todos los ángulos forman un ángulo llano, ¿sí? Todos los ángulos que están al interior de un triángulo, si ya hacemos este pequeño movimiento, pues forman un ángulo llano. Y el ángulo llano nosotros sabemos que su medida es de 180 grados. Esto demuestra que en todo triángulo, por muy grande o por muy pequeño que sea, la suma de sus ángulos siempre va a medir 180 grados. Ahora bien, viene la pregunta del millón. Profesor, ¿es necesario hacer esto cada que vamos a desarrollar algún problema o algún ejercicio? No, no es necesario. Nosotros nos vamos a quedar con el conocimiento de que en todo triángulo, ¿sí?, la suma de los ángulos internos equivale a un ángulo llano. Pero es necesario aprender a fundamentar cada una de las propiedades que estamos utilizando, o saber por lo menos de dónde es que viene. Entonces, la propiedad que hemos estudiado proviene del hecho de que toda la medida de todos los ángulos de un triángulo cualquiera forman un ángulo llano. Eso es en concreto lo que nos expresa ese teorema. Ahora bien, vamos con lo siguiente. Teorema 2 dice: en todo triángulo, el valor de un ángulo externo es igual a la suma de los dos internos no adyacentes. Vamos a ver. Bien, quité un momentito eso para poderles ilustrar a qué se refiere ese teorema. Fíjese bien. Nosotros ya sabemos de que estos tres ángulos, cualesquiera que sean las medidas, siempre
deberán sumar 180 grados, ¿sí? Eso lo hemos dado por hecho. Ahora bien, lo siguiente que vamos a ver es a definir qué es un ángulo externo. El ángulo externo se le llama así al ángulo que está formado por un lado y la prolongación de otro lado, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo he prolongado el lado AB, lo he extendido. Y el lado con respecto al cual estamos hablando es el lado AC. El lado AC yo no lo he extendido para nada, pero aquí se forma un ángulo. Entonces nosotros definimos como ángulo externo a aquel que está formado por la prolongación de un lado y otro lado del triángulo. ¿Dónde más podría haber otro ángulo externo? Por ejemplo, puede estar acá. Observen, acá. Esto no me quedó tan rectecito, pero sí, observe bien. ¿A qué lado hemos prolongado? Hemos prolongado al lado BC. ¿Y cuál es el lado que no fue prolongado? El lado AB. Entonces, este ángulo que se forma acá es el que vamos a llamar ángulo externo. Luego, podemos aplicar lo mismo acá. Voy a dibujar esta línea y aquí hemos prolongado el lado BC. ¿Cuál es el lado que no hemos prolongado? El lado AC. Entonces, este ángulo que se forma aquí es el ángulo externo. Entonces nosotros así definimos un ángulo externo, como el ángulo formado por la prolongación de un lado y el otro lado, ¿sí? Bueno, vamos a ver a continuación a qué hace referencia esta propiedad. Para ampliar un poco sobre lo del ángulo externo, he tomado a bien hacer una pequeña práctica en GeoGebra. No quita nada, ni no quita que puedan aprender esto antes. Así que fíjense bien, para poder definir el ángulo externo de un triángulo, pues yo voy a dibujar unos cuantos triángulos. Voy a dibujar unos cuantos triángulos y pues vamos a tratar de definir en cada uno cuál sería el ángulo externo en cada caso. Voy a tomar estos dos, ¿sí? Bueno, ahora bien, supongamos de que yo voy a prolongar el lado AC. Voy a prolongar el lado AC. Entonces, este para mí va a ser la prolongación. Muy bien, entonces aquí hay una de dos. Fíjense bien, está el ángulo externo que se forma con la prolongación de AC y con respecto al lado BC. En dado caso, pues nosotros estaríamos hablando de este ángulo de acá, ¿sí? Ese ángulo sería el externo que se forma con la prolongación de AC y con respecto al lado BC. También existe la posibilidad de que me estén hablando del ángulo que se forma con la prolongación de AC y el lado AB. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de este ángulo de acá, ¿sí? Bueno, podemos también inclusive prolongar el lado AB, ¿sí? Podemos prolongar el lado AB. Y aquí se formará, ¿qué ángulos? El ángulo externo que se forma con respecto a la prolongación del lado AB y el lado BC. Entonces estamos hablando de este ángulo de acá, ¿sí? También podríamos citar al ángulo que se forma con la prolongación del lado AB y el lado AC. Entonces estaríamos hablando de este ángulo de acá, ¿sí? Y a eso es lo que nosotros le llamamos ángulo externo. Luego, podemos tomar el caso de este otro triángulo. Por ejemplo, podríamos prolongar un lado cualquiera. Por ejemplo, el lado EF. Podemos prolongar. Entonces, aquí nosotros podríamos definir el ángulo que se forma con respecto a la prolongación de EF y el lado DF. Entonces, en ese caso, estamos hablando de este ángulo de acá, ¿sí? Luego, también podríamos hablar del ángulo que se forma por la prolongación del lado EF y el lado DE. Entonces, estaríamos hablando de este ángulo de acá. Y en cada uno de estos casos, pues, vamos a pasar a lo siguiente, que es ya para ir cayendo en cuenta de qué se trata este teorema. Bueno, dice, en todo triángulo, nuevamente me aparece esa frase que dice en todo. Así que voy a borrar esta partecita de acá. Esta parte de acá también dice. En todo triángulo, el valor de un ángulo externo es igual a la suma de dos internos no adyacentes a él.
Lo que me está tratando de decir este teorema es lo siguiente. Por aquí, por ejemplo, yo tengo al ángulo que se forma por la prolongación del lado AB con respecto al lado AC. Entonces me está hablando de este ángulo de acá, ¿sí? Entonces lo que este teorema me dice es que este ángulo, toda la medida de todo este ángulo, equivale a la suma de este y de este otro. Cuando me dice la suma, cuando me dice en todo triángulo el valor de un ángulo externo, se refiere a este. Es igual a la suma de dos internos no adyacentes a él. Por ejemplo, aquí el ángulo que sería adyacente a este que tengo pintado en rojo sería este verde. Es decir, el ángulo que está a la par. Pero el teorema me dice que la medida de este ángulo que está en rojo es igual a la medida de estos dos verdes, ¿sí? Si lo queremos ver gráficamente. Luego, pues, para seguir comprendiendo mejor a qué se refiere, pues me voy de nuevo al GeoGebra para tratar de ensayar un poco. Y voy a borrar unas partecitas de acá. Fíjense bien. Voy a borrar estas partecitas de acá. Y esta otra de acá. Voy a borrar estas de acá. Okay, aquí se me fue el triángulo, pero bueno, ni modo, ya tendremos que dibujar otro. Bien, entonces yo quiero definir la medida de este ángulo de acá. Y van a disculpar que los niños de mi pasaje tal parece que están jugando. Bueno, yo quiero definir a cuánto equivale este ángulo de acá. Entonces voy a pensar, ¿cuáles son los dos ángulos que no son adyacentes a este ángulo de acá? Bueno, los dos no adyacentes tendrían que ser este de acá y este de acá. Quiere decir que si yo conozco la medida de este ángulo que está acá y la medida de este otro ángulo de acá, sumo esas dos medidas y esa sería la medida de este ángulo de acá. Luego, vamos a realizar otro pequeño ensayo, pues para que podamos comprender mejor este teorema. Pues yo soy muy partidario de primero entender cómo funciona el teorema y después irme a la demostración formal. Entonces espero que no se me borre todo, solo voy a borrar esta parte de acá y esta de acá y esta de acá. Bien, ahora voy a prolongar el lado BC. Ups, perdón. Voy a prolongar el lado BC y voy a tratar de establecer la medida de este ángulo de acá. Yo ya sé que este ángulo de acá es externo, entonces lo que me interesa ahorita es que nosotros sepamos cómo vamos a cuáles son los que tengo que sumar. Muy bien, este de acá no podría ser porque este sería el adyacente. Entonces, ¿cuáles son? Sería adyacente y es interno al triángulo. Entonces, ¿cuáles son los otros dos ángulos que sobran y que por tanto no serían adyacentes? Serían este ángulo de acá y este ángulo de acá, ¿sí? Quiere decir que la medida de todo este ángulo que está acá es la suma de la medida de este con la medida de este otro. Bueno, espero que haya quedado un poquito más claro eso de cuáles son los dos no adyacentes y qué significa el ángulo externo. Luego sí, nos vamos a la demostración formal de nuestro teorema. Bien, ¿de dónde es que sale el hecho de que ese ángulo externo equivale a la suma de dos internos no adyacentes? Bueno, esto nace de la siguiente idea. Nosotros nos vamos a apoyar un poco de lo que hicimos en el primer teorema, de lo que hicimos para demostrarlo. Y fíjense bien, lo que sucede es que en un mismo triángulo ABC yo puedo volver a trazar la paralela, ¿sí? Y como en un primer momento estábamos hablando de la prolongación de un lado, aquí se encontrará, en un punto se van a encontrar la prolongación y la paralela, ¿sí? Entonces, ¿qué sucederá en esa parte de ahí? Bueno, lo que va a suceder es lo siguiente, observe bien. Este ángulo de acá, este angulito de acá, llamémosle alfa, ¿sí? Llamémosle alfa, a este llamémosle teta y a este llamémosle beta, para no romper con lo que ya conocemos. Bueno, lo que sucederá será que este ángulo alfa y este ángulo de acá, ¿qué relación guardarán? Fíjense bien, están entre paralelas
cortadas por una secante. La secante viene a ser la prolongación del lado BA y la paralela viene a ser esta construcción que nosotros ya la conocíamos del teorema anterior. Entonces, lo que sucederá es que este ángulo de acá y este ángulo de acá van a ser correspondientes entre paralelas. Si son correspondientes entre paralelas, tienen la misma medida. Entonces, este también es un ángulo alfa, ¿sí? Luego, ¿qué sucede con este ángulo al cual nosotros hemos llamado beta y este ángulo de acá? Sucede que son alternos internos entre paralelas. Entonces, he aquí que este es el ángulo beta. Entonces, tiene mucho sentido decir que realmente este ángulo lo voy a marcar en verde. Lo voy a marcar en verde, ¿sí? Aunque bueno, verde ya lo estábamos ocupando para otro. Lo voy a marcar en color púrpura, ¿sí? Todo este ángulo que estoy marcando en color púrpura tiene ahora sentido decir que porque es la suma de dos no adyacentes. Y es que simple y sencillamente lo que está sucediendo es que al trazar esta paralela y la prolongación, en realidad estoy cayendo en el caso de que tenemos la paralela cortada por la secante, donde la secante es la prolongación de un lado y la paralela es la otra construcción. Entonces todo ese ángulo morado viene a ser, una parte de ese ángulo morado viene a ser el ángulo alfa y la otra parte viene a ser el ángulo beta. Entonces ahora tiene sentido lo que dice el teorema. Por eso es que yo pues prefiero siempre ver cómo es que funciona primero, entender la mecánica del teorema y después demostrarlo. Entonces esta es la argumentación de por qué este teorema es cierto. En todo triángulo el valor de un ángulo externo es igual a la suma de dos internos no adyacentes. Recuerden, la clave es, para identificar los dos no adyacentes, la clave consiste en ver cuál es el otro ángulo interno que le sigue al externo. Entonces, una vez identificado ese ángulo, sabemos que ese no puede ser de los que conforman. Entonces solo quedan los otros dos. Bien, vamos con lo siguiente. Nos vamos a la parte de resolución de problemas. En esta parte usted bien sabe de que nosotros ensayamos pues la teoría que hemos estado estudiando. Dice el primer problema. En la siguiente figura calcule el valor del ángulo X, es decir, este angulito de acá. Bueno, tenemos que auxiliarnos de lo que ya conocemos. Nosotros ya conocemos dos teoremas que me van a ser de mucha utilidad. Entonces, vamos a ver cómo los podemos aplicar. Resulta ser de que el triángulo, observemos por acá, voy a cambiar la herramienta, voy a ponerla aquí. Voy a ponerle a este punto de acá, lo voy a poner con morado, ¿sí? Resulta ser de que de este punto de acá yo ya puedo conocer algo. Observen esta línea A, esta línea que está desde acá hasta acá. Le voy a llamar, veamos cómo le podría llamar a este puntito, le podría llamar punto N, ¿sí? Punto N, que es aquí donde choca esta línea. Observe bien, la línea AN va de forma perpendicular. Cuando les aparece este cuadrito en un triángulo, quiere decir que ahí hay un ángulo de 90 grados. Entonces fíjense bien. Aquí se tiene que cumplir que este ángulo de 90 que aparece acá con este otro ángulo que está acá tendrían que sumar 180 por ser un llano. Entonces, de la única forma en la que eso puede suceder es que este también sea un ángulo de 90 grados. Entonces, en el triángulo ANC yo conozco más ángulos. ¿Y por qué me va a interesar conocer el ángulo de ahí? Tiene que haber una estrategia de trasfondo. Bueno, porque resulta ser que este otro ángulo de acá lo comparte tanto el triángulo A y este que está acá le vamos a poner, ya ocupamos N, vamos a ocupar M, ¿sí? En el triángulo ANC y el triángulo AMB, no, B ya lo tenemos, AMD, resulta ser que tienen un ángulo en común, que sería este moradito que está acá, este que tengo acá en moradito. Lo comparten tanto este chiquito, que es el AMD, como el grande, que es ANC, ¿sí? Entonces es un ángulo común. Entonces voy a comenzar tratando de
descifrar cuál es este ángulo común en los dos. Y resulta ser que aquí puedo aplicar el teorema de los ángulos internos. Este ángulo de acá más este otro ángulo de 90 más este ángulo de 55 que ya está ahí, según el problema me tienen que dar 180. Entonces yo puedo establecer lo siguiente: 90 grados, que se refiere a este de acá, más 55, que es este de acá, más alfa, que es así como yo he nombrado a este ángulo chiquito de acá, ¿sí? A este ángulo de acá, tendrían que dar 180 grados. Eso es cierto, ya lo demostramos que en todo triángulo se cumple, por muy grande o por muy pequeño. Encontremos el valor de alfa. Le voy a dar unos cuantos segunditos. Ok, entonces alfa es igual a 35 grados. Entonces, este angulito de acá es de 35 grados. ¿Para qué me va a servir eso, profe? Bueno, resulta ser de que aquí usted puede volver a aplicar lo mismo en el triángulo chiquito, en el AMD. Lo que usted puede aplicar es que en este triángulo, con este ángulo alfa, que ya sabemos que vale 35, más este de 90, más este ángulo X, ya puede establecer una relación, es decir, puede establecer esto y encontrar el valor del ángulo X, que es al fin y al cabo lo que me están pidiendo. Porque ahí decía en la indicación, en la figura siguiente, calcule el valor del ángulo X. Ok, terminemos. Con esta pequeña ecuación, nosotros llegamos a la conclusión de que X es igual a 55 grados. ¿Cuántas veces aplicamos el teorema? Lo hemos aplicado 2 veces, pero había una estrategia de fondo que era que logramos identificar que este ángulo alfa lo compartían tanto el triángulo AMD como el triángulo ANC. Era compartido, por eso me convenía encontrarlo primero. Bueno, vamos avanzando al siguiente problema. Dice, en la siguiente figura, calcule el valor del ángulo X. Nosotros tenemos aquí el triángulo ABC, ¿sí? Tenemos el triángulo ABC. Uy, ya se me fue la respuesta. Bueno, en este triángulo lo que a mí me están pidiendo es calcular el valor del ángulo X. Resulta ser de que, bueno, aquí está un poquito mal redactado. Tal vez debería decir calcule la medida de X, porque X como tal no es un ángulo que esté representado, pero vamos a pensar de que X es un ángulo. Bueno, la clave en este problema está en identificar la posición en la cual está el ángulo 2X. Si nosotros somos observadores, nos daremos cuenta de que el lado AC se ha prolongado. ¿Sí? Aquí tenemos la marca de que se ha prolongado. Y resulta ser que el ángulo que contiene a la variable o a la incógnita, mejor dicho, que yo quiero o que yo necesito encontrar, está formado por una prolongación y por un lado. Entonces, eso es clave para identificar de que este ángulo de acá es un ángulo externo. ¿Por qué? Repito, porque está formado por la prolongación de un lado y otro lado del triángulo. Ahora bien, ¿qué era lo que me decía el teorema del ángulo externo? Ese teorema me aseguraba, en todo triángulo, un ángulo externo es igual a la suma de dos internos no adyacentes, ¿sí? En otras versiones de este teorema también dice dos no consecutivos. Entonces, dos no adyacentes consecutivos. Entonces, fíjese bien. Aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Este ángulo 2X está relacionado por la suma de este y este de acá. ¿Sí? Estos dos son los dos no adyacentes. ¿Sí? Este de acá, pues ya sabemos que no lo tomamos en cuenta. Lo voy a marcar pues solo por tenerlo ahí. Pero, ¿cómo quedaría planteado esto? Bueno, yo sé que el ángulo 2X es igual a ¿qué? A la suma de 80 grados menos alfa, sería este de acá, y 40 grados más alfa. Es decir, la suma de estos dos es igual a este ángulo externo. Luego, pues, resolvemos en función de lo que ha quedado. ¿Sí? Al desarrollar esto, ¿cómo me quedaría? Este me quedaría 80 grados menos alfa más 40 grados más alfa igual a 2x. ¿Sí? Alfa
negativo y alfa positivo se eliminan y tengo 80 más 40 igual a 2x. Resolvemos eso y pues me quedaría que el ángulo o la variable x es igual a 60 grados. En otras versiones de este mismo problema bien me podrían preguntar cuál es el valor del ángulo externo. Conociendo la variable, pues yo ya sé de que este vale 120 grados, ¿no? Bien, pasamos a los siguientes dos ejemplos. Fíjese bien. Problema 3. En la siguiente figura calcule el valor del ángulo alfa. Me están pidiendo alfa, es decir, este ángulo de acá. Aquí sí puedo hablar de que alfa es un ángulo porque está representado en el mismo triángulo. Entonces les voy a poner estas marquitas como rojas para poder identificar que eso es lo que yo necesito encontrar. Bueno, entonces vamos a ver cómo nos desmaneamos con este problema. Resulta ser, chicos, de que yo tengo dos triángulos. El primero es ABC y mi otro triángulo es AMC. Tengo esos dos triángulos y en ambos casos yo puedo aplicar el teorema del ángulo interno las veces que yo lo necesite, ¿sí? Por ejemplo, apliquemos el teorema en el triángulo ABC. ¿Cómo quedaría? Observe bien, en ABC estos dos ángulos que se llaman θ en conjunto forman el ángulo BAC. Y estos dos ángulos beta en conjunto forman el ángulo BCA. Como dato curioso, por si usted quiere irse adelantando un poquito, el elemento que divide un ángulo en dos partes congruentes, el rayo, se llama bisectriz. Entonces, este segmento AM pertenece a la bisectriz del ángulo BAC. Lo mismo sucede con este otro línea MC, pertenece a la bisectriz del ángulo BCA. Se lo dejo ahí como dato curioso que más adelante lo vamos a estudiar. Bien, entonces vamos a aplicar el teorema, la primera parte, al triángulo ABC. ¿Cómo me quedaría? Bien, este ángulo interno es 2θ. Más este alfa, más este 2 beta, me tienen que dar 180. Entonces, aquí lo voy a reflejar. 2 veces θ, ya sumado sería 2θ. Más 2 veces beta, sería 2 beta. Más alfa, tendría que ser 180. Nuestra primera ecuación. Pues luego, si vuelvo a aplicar otra vez el teorema, pero esta vez en el triángulo pequeño en AMC, yo voy a obtener ángulo alfa más ángulo 3 alfa más ángulo beta, eso será igual a 180. Aquí me sirve la teoría que estudiamos el periodo anterior, que era la de los sistemas de ecuaciones. En este sistema pues tiene la peculiaridad que tenemos 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Particularmente este es un sistema que sí se puede resolver. Se puede resolver en función de lo que nosotros vamos buscando. Entonces, fíjese bien, ¿cómo lo podemos resolver? A partir de aquí ya viene el álgebra. Es decir, en una parte utiliza el razonamiento geométrico y ahorita voy a usar el razonamiento algebraico. Si aquí yo multiplico la ecuación 2, es decir, esta de acá, si yo la multiplico por menos 2, ¿qué voy a lograr? Bueno, ojo, fíjese bien lo que voy a hacer. La primera ecuación quedaría intacta. Yo lo que voy buscando multiplicar es la segunda ecuación por menos 2. Entonces yo obtendría menos 2 por θ, menos 2θ, menos 2 por beta, menos 2 beta, y menos 2 por 3 alfa, menos 6 alfa, y eso igual a menos 360 grados. No me detendré mucho a explicar eso. Ahora bien, ¿cómo resolvemos acá? Esto se elimina, ¿sí? Porque 2θ menos 2θ se va, y 2 beta menos 2 beta se va. Entonces solo me queda alfa menos 6 alfa. Reduzcamos eso y ¿qué es lo que voy a obtener? Obtendría menos 5 alfa. Entonces de este lado estaría menos 5 alfa. Y de aquí 180 menos 360 sería menos 180. Obtendría menos 5 veces alfa es igual a menos 180. Ok, entonces despejemos. ¿A cuánto sería equivalente el ángulo alfa? Si divido 180 menos 180 lo divido entre menos 5, pues eso me daría 36 grados, ¿no? Sí, ¿verdad? 36 grados. Entonces, este ángulo alfa debe valer 36
grados. 36 grados. Listo. Problema resuelto. Bueno, vamos con el siguiente. Recuerde siempre, en este tipo de problemas, por un lado tenemos que aplicar el razonamiento algebraico, y en otro pues tenemos que aplicar el razonamiento geométrico. Bueno, chicos, vamos a ver el problema número 4, a ver cómo lo podemos resolver. Dice, en la siguiente figura calcule el valor de x más y, es decir, me están pidiendo la suma de estos dos ángulos, ¿sí? Una de dos, en matemáticas siempre que me pidan este tipo de expresiones, o puede ser que yo puedo llegar a conocer individualmente cuánto vale x o cuánto vale y, o me basta simple y sencillamente encontrar una expresión que contenga la suma y despejar la suma. Cualquiera de los dos casos funciona. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para resolver este problema? ¿Alguna solución? Bueno, vamos a comenzar. Aquí voy a cambiar el método. Yo ya le traigo qué es lo que he hecho. Solo lo único que vamos a hacer es a razonar. Vamos a ver. Vamos a ver cómo podríamos razonar en esta situación. Se lo dejo de tarea. Vamos a esperar unos segunditos para que usted me ayude a razonar. Ahí le dejo el planteamiento, pero necesito que me ayude a razonar. ¿Sí? Bueno, analicemos el triángulo. Analicemos este triángulo de acá. Voy a poner una marquita aquí que diga Q. ¿Sí? Una marca que diga Q. ¿Qué se tiene que cumplir en el triángulo EQD? ¿Qué se tendría que cumplir? Ok, bueno, ¿y qué es lo que se tendría que cumplir en el triángulo ABD? Fíjense bien, tengo un ángulo de 60 más un ángulo de 40. Yo sé de que en este triángulo, en el ABD, se tendría que tener, ¿cómo decirles? Tendrían que sumar 180. Entonces apliquemos por ahí. Sería el ángulo de 40 más el ángulo de 60 más este ángulo que no conozco, que es el ADB. Vamos a ponerle por un momentito una variable alfa, ¿sí? Eso me tendría que dar 180, ¿ya? Tendría que dar 180. Vamos a ver, ahora tengo 40 y 60, me suman 100. 100 más alfa tiene que ser igual a 180. Entonces, ¿cuánto tiene que valer alfa? Alfa tendría que valer 80 grados, ¿sí? O sea que todo este ángulo, incluido la parte de y, tendría que sumar 80 grados. Entonces lo vamos a dividir en dos partes. Una parte ya vale y. Esta otra parte pues va a valer 80 menos y, ¿sí? 80 menos y. Ahora bien, como esta otra parte, fíjese bien, cuánto tendría que valer esta otra parte de acá. Y esta otra en roja que estoy señalando en este momento. Bueno, yo sé de que 80 menos y más y, ¿cuánto me tendría que dar? ¿Cuánto me tendría que dar? Vamos a ver, vamos a hacerlo, vamos a calcularlo rapidito. Yo sé de que ahí se forma un ángulo llano. Entonces, esta parte de acá, esta que sobra, me tendría que dar 100 grados, ¿no? Ya va saliendo por ahí el 100 que estaba aquí planteado. Entonces, ¿cómo sería? Observe bien, ya con eso que hemos encontrado. En el triángulo QDE, que se debe de cumplir, QDE. En el triángulo QDE se debe cumplir que el ángulo de 30 grados más este ángulo X más este ángulo que está acá, fíjese bien, el Y más el 100 tendrían que sumar 180. Porque voy a poner una marca distintiva, fíjese bien, el ángulo, este ángulo de acá, tendría que sumar con este angulito de acá, con el que está pintado en verde, el de 30 más el Y más el X más el Y tendrían que dar 180. Entonces, de ahí despejamos la suma y yo obtendría que X más Y es igual a 50 grados.
A eso equivale la suma. ¿De qué otra forma pudiéramos resolver este problema? ¿De qué otra forma hubiese sido viable resolverlo? ¿Será que hay alguna otra forma? Bueno, si usted encuentra otra forma, pues me la hace saber y le voy a sugerir. Tal vez puede usar el teorema del ángulo externo en la solución que usted encuentre. Y si usted la tiene, pues me la hace llegar y la compartimos en la solución en el siguiente video. ¿Sí? Bueno, chicos, eso ha sido todo por ahora. Pasen buen día. Los espero en la siguiente clase.